este monje mayor no era realizado, pero tenía algo de clarividencia, ¿no? Podía ver. Entonces, cuando se va acercando, se extraña mucho porque ve que su protector estaba ahorcando. Estaba ahorcando esta mujer joven, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces se acerca a él y el protector le hace un guiño. Muy bien, queridos amigos, bienvenido a una lección más de las perlas de sabiduría. Hoy comenzamos el capítulo número 2, que tiene como título Una examinación de los nobles. En el capítulo anterior, el autor Sakya Pandita nos estaba tratando de ayudar a descubrir cómo mejor definir lo que es una persona sabia. Y aquí estamos viendo una persona noble. Y por supuesto los dos se interpretan en el contexto del desarrollo espiritual. No es simplemente un sabio que ha leído mucho, y aquí no es simplemente un aristócrata, alguien parte de la nobleza. Quiere decir alguien que es puro, tiene un corazón puro, una mente pura. Es más, en el tibetano la palabra que se usa es Dampa, que puede traducirse como sagrado o puro o santo. Entonces vamos a comenzar con el verso, con la estrofa 31. Las buenas cualidades de los santos siempre son proclamadas especialmente por las personas nobles. La fragancia del sándalo blanco se expande por el viento en las 10 direcciones. Muy bien. Entonces la analogía es interesante. El sándalo, particularmente el sándalo blanco, no necesita una campaña de marketing. O sea, por sí solo, naturalmente, con la brisa su perfume se extiende. Y todas las personas quieren estar en esa arboleda, en ese bosquecillo del sándalo, disfrutar de la sombra y del aroma. Y de una forma muy similar debería ocurrir lo mismo con los santos y santas, o las personas nobles, o los grandes realizados que han purificado su mente y su corazón. Entonces, de una forma natural, el perfume de esa nobleza espiritual se debe extender independiente de credos, independiente de culturas, porque está en armonía con la verdad, con la naturaleza. Entonces, aquí hay una pequeña contradicción que podemos reflexionar. Por un lado, estas personas las consideramos extraordinarias, por encima del promedio, por su trabajo, por su desarrollo, por su nobleza, por su humildad, por su generosidad. Ahora tienen cualidades que se destacan, ¿verdad? Pero a la misma vez estamos diciendo que esas cualidades extraordinarias, esa purificación del ser, es natural. Entonces, cuando más se elevan, más naturales son, ¿verdad? Entonces, muchas veces usamos la palabra natural queriendo decir no estamos interviniendo la humanidad, ¿verdad? O sea, algo que surge en la naturaleza, algo que surge de forma orgánica, por decirlo así. Aquí, en este contexto, natural quiere decir todo lo que surge de esa mente prístina, que no está teñido o distorsionado
por los velos, por las manchas adventicias, por los conceptos, por el ego, egocentrismo, emociones negativas y patrones dañinos, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté libre de esas manchas, de estas distorsiones, es inmaculado, es natural. No hay nada agregado, impuesto, ¿verdad? Inventado. Entonces, en ese sentido, el desarrollo espiritual es a la vez un crecimiento donde estamos cultivando virtudes, desarrollando mérito y sabiduría hasta llegar a la perfección del ser. Y a la vez, simultáneamente, se puede ver como un proceso desconstructivo, donde estamos desmantelando todo el artificio, todo lo que sobra, ¿verdad? Todo lo que se ha agregado por la ignorancia y la negatividad. Entonces, si es así, independiente de pareceres, de cultura, de ideas, de credos, deberíamos, por afinidad, por olfato, poder reconocer a estos seres nobles. ¿Tiene sentido? Y el autor, y luego el comentario que estamos empleando para estudiar este texto del Khenpo Sangye, nos dice que en particular son tres, ¿verdad? Aquí Sakya Pandita menciona que los nobles reconocen a los nobles, insinúa que se dan a conocer de forma natural para todos los seres. Entonces, aquí el comentario de Khenpo Sangye cualifica todos los seres diciendo los que son imparciales. Entonces, si hay personas imparciales, libres de prejuicio, entonces sí, pueden reconocer a lo mejor en otra tradición, en otro linaje, en otra religión, en otro continente, en otra raza, en otro género, en otra edad, alguien noble, alguien digno, alguien puro, ¿verdad? Y debería ser más fácil o más obvio para los que están más puros, para los nobles en sí. Y agrega también el Khenpo seres celestiales, benévolos. Entonces, de acuerdo al budismo, de acuerdo a la mayoría de las tradiciones, el universo es muy poblado con todo tipo de seres y parte de ellos, gran parte de ellos, son benévolos, están a favor de la evolución, del desarrollo de los humanos. Y cuando ven una flor de loto, ¿verdad?, abrir sus pétalos por encima del fango, lo celebran, lo iluminan y, como diríamos, amplifican su luz, sus destellos y protegen a ese ser y a ese movimiento. Pues muy bien, con esto el autor Sakya Pandita nos da una introducción muy general, ¿verdad?, de lo que es un ser noble, un ser santo, que es a la vez extraordinario y a la vez natural, y que deberíamos reconocer. La parte más pura de nosotros debería reconocer la pureza en los demás. Pasamos a la estrofa número 32. Cuando una persona noble es nombrada como líder, se logran los objetivos y se obtiene felicidad. Si se coloca el ofrecimiento de una joya en la punta de un estandarte, los sabios declaran que la virtud reinará sobre esa región. Entonces, por supuesto, los logros se conquistan a través de la colaboración de muchas personas. Y si ese grupo está liderado por una persona noble y pura, cuanto mejor. O sea, hay más probabilidad
de éxito y que ese éxito sea de calidad, que realmente nos acerque a una felicidad sostenible y pura. Y a la vez, por la nobleza de esa misión y su aspiración, protege de mucho mal, de mucho conflicto interno y de muchos obstáculos externos. Entonces es difícil que se logre algo significante en el mundo si no está respaldado, impulsado, acompañado de alguien que tiene esta visión noble, que acompaña ese proyecto. Lo que está destacando esta estrofa es la selección, la importancia de seleccionar una persona noble como líder. La analogía nos dice, si colocamos una joya, que es lo más valioso, una gema, en la punta de un gyaltsen, realmente estamos hablando con estandarte, nos referimos a este tipo de bandera redonda, que es un símbolo muy antiguo de la India, del Tíbet, que se llama banderín de la victoria o estandarte de la victoria. Entonces, los monasterios tienen normalmente en el techo, en el tejado, 2 o 4 de estos estandartes, de estos gyaltsen, que simbolizan la conquista que logró el Buda, de conquistarse a sí mismo, queriendo decir que en ese monasterio se encuentra el canon completo del Buda, las palabras del Buda. Entonces en el techo, para señalizar esa victoria, por decirlo así, sobre el ego y demás, se ponen, casi siempre son de cobre, ¿verdad? Los originales antiguamente son de tela, pero los que se ponen fuera son de cobre y representan que ahí está la palabra del Buda. Entonces, si ese monasterio, si ese pueblito, si esa región pone una gema encima de ese estandarte, quiere decir que lo valora. No solo una persona lo valora, pero muchos, porque si no lo roban al próximo día, ¿verdad? Entonces tiene que haber un consenso, ¿verdad? En ese lugar, que eso es algo precioso, que merece respeto, por decirlo así. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde te pones tú la joya? ¿Verdad? Algunas personas se hacen piercings, ¿verdad? En todo tipo del cuerpo, en sus genitales incluso, ¿verdad? Otros se decoran sus orejas, otros se decoran su cuello, otros decoran sus coches, otros decoran su iPhone con diferentes perlitas y cositas. Entonces, decoramos, resaltamos, agregamos joyas, ¿verdad?, a lo que nosotros pensamos que es valor o aporta valor a nosotros. Pero si elegimos, ¿verdad?, destacar algo valioso con esa joya, entonces quiere decir que nuestros principios, nuestros objetivos están alineados con lo noble, con el Dharma, con el desarrollo espiritual. Entonces, podemos conocer el pueblo por los líderes que eligen, ¿verdad? Es básicamente lo que se está diciendo. Hace muchos años estaba de gira por Argentina y una amiga allí que estaba organizando eventos en Mar del Plata me organizó una entrevista en radio, ¿verdad? Y yo contento de ir, aunque naturalmente soy tímido, no soy bueno en entrevistas y menos en la radio, porque hablan tan rápido. Tengo que tomar 2 expresos para estar a nivel.
Entonces llego a esta radio y resulta ser una radio política, que tienen programación de política y de izquierdas, ¿no? Entonces no había un encaje, ¿verdad? Pero estábamos hablando, yo estaba intentando hacer todo lo posible para que lo que yo sé del Dharma, del camino espiritual, pueda aportar algo de valor para esa audiencia. Y de repente el que estaba llevando la entrevista, la conversación, insistía en George Bush. Hace muchos años George Bush era el presidente de Estados Unidos y lo veía como el diablo encarnado, ¿no? Y primero no podía comprender cómo se eligió una persona de ese carácter en Estados Unidos, cómo ganó la mayoría. Y después, por todas las preguntas que hacía, estaba insinuando que el objetivo como diríamos, del activismo político es instalar a un líder correcto, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo, bueno, para que sea real hay que empezar de las bases, creando un movimiento en todo el pueblo, con educación política, civil, creando una masa crítica para después poder ganar unas elecciones, ¿verdad? Pero él decía, no, solo tenemos que elegir el líder correcto. Entonces yo, como estaba un poco harto, le dije, George Bush no es un extraterrestre, ¿verdad? Como él estaba presentando a George Bush como una anomalía, ¿verdad? Que es una mutación humana y salió esto raro. Él decía, no, George Bush no es una anomalía, es muy representativo de Estados Unidos. Yo me crié en Estados Unidos, o sea, él fue a colegios de Estados Unidos, se educó en Estados Unidos, fue a universidades de Estados Unidos, está permeado por la cultura americana, ¿verdad? Y fue elegido por la mayoría. Entonces, hay parte de nosotros que quiere una solución rápida, pero si realmente queremos crear una solución que perdure en el tiempo, que sea genuina, tenemos que empezar de las bases, ¿verdad? Entonces, nuestros líderes nos representan. Y lo que tú elijas como el abanderado, lo que tú destacas, lo que tú valoras, eso también habla de ti. Dice, ¿en dónde están tus valores y tus principios? Entonces, es una estrofa, yo creo, muy, muy importante. Y también indirectamente nos anima a dejarnos guiar por una persona noble, ¿verdad? Entonces hay que saber cuándo ceder. Ahora hay diferentes grupos, paramita, diferentes ciudades y países, y muchas personas tienen como un imán hacia las posiciones de liderazgo, ¿verdad? Quieren destacarse, quieren jugar un papel público importante. Y eso no es una buena señal. Deberíamos elegir entre nosotros la persona más experimentada, la persona más ética, la persona más hábil para desarrollar esa función y apoyarle y seguir sus instrucciones, porque seguramente van a ser mejor que las nuestras. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente estrofa. Cuanto más oprimidos por malos gobernantes, más nostalgia surge por el rey del Dharma. Los seres afligidos por la fiebre solo pueden pensar en el agua helada. Entonces, primero definir este término que puede ser
nuevo para nosotros, rey del Dharma. De acuerdo a los tibetanos, varias veces en su historia encarnó un bodhisattva para desarrollar una función pública, no como un maestro espiritual, pero en su rol secular de liderar una nación y encaminar ese pueblo hacia el Dharma. Entonces, uno de los reyes, Khampo Samten, creo que se llamaba, es el que emprendió todo un proyecto para traducir el canon budista del sánscrito al tibetano. Y lo patrocinó, o sea, invirtió el dinero, recursos, para que haya un proyecto, ¿verdad?, federal, nacional, para traducir y establecer códigos de cómo mejor hacerlo. Entonces, este verso nos va a ayudar a entender qué anhelamos. Primero, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero si nos ponemos a reflexionar, no extrañamos algo cuando lo perdemos, ¿verdad? Porque perdemos cosas constantemente. Y algunas veces no nos damos cuenta hasta 2 días, 2 meses o 2 años, ¿no? Entonces no es simplemente que pierdes algo o deja de existir, sino no valoramos algo hasta que lo necesitamos. Hasta que lo necesitamos. Y muchas veces lo que necesitamos es a causa de la manifestación de la fuerza opuesta. ¿Sabéis esta expresión, la religión de las trincheras? Creo que viene de la Primera Guerra Mundial, una guerra muy cruda y dura en Europa. Entonces, cuando estás enterrado en las trincheras y después de, como diríamos, un enfrentamiento estancado por meses, ataca, ¿verdad?, el enemigo, y por el equipo, por el número, tú ves que te van a sobrellevar, que te van a derrotar, que te van a matar. Entonces, en ese momento, estos soldados tan duros unen las manos en el corazón y se recuerdan de Dios, o se recuerdan de Jesús, o se recuerdan, si son budistas, de su Budas, de su deidad, ¿no? Entonces, parece noble, ¿verdad?, porque están orando y con mucho fervor, ¿verdad?, con mucho fervor, pero la motivación no es del todo buena. Están tratando de salvar su pellejo. Se dice así, ¿verdad? Están tratando de salvar su pellejo. Entonces, no queremos operar de esa manera pobre. Queremos aprovechar el día soleado. Queremos aprovechar el tiempo de paz. Queremos aprovechar la salud, ¿verdad? Y no recién recordarnos de purificar el karma negativo cuando estamos en el lecho de la muerte, ¿verdad? Ahí voy a pedir perdón. A ver a quién puedo llamar. Es bueno, pero es mejor que nada. No tenemos que conformarnos con mejor que nada. Tenemos que realmente vivir y aprovechar la oportunidad que hoy tenemos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos anticiparnos y valorar lo que ya tenemos. Es una práctica muy importante y os animo a hacerla esta semana. Por la mañana tomar un tiempo de reconocer todo lo bueno que tienes en tu vida,
todas las privilegios de los que disfrutas, las libertades que tienes, ¿verdad? Incluso algunos maestros recomiendan visitar un hospital, ¿verdad? Visitar la rama de oncología, visitar una casa de personas mayores, ¿no? Como los tibetanos, meditar en el cementerio. Es muy, muy, muy útil, muy beneficioso. Y agradecer a todas las personas que han contribuido a tu vida y están contribuyendo a tu vida, ahora en el presente. Antes de perderles, antes de necesitarles, antes que sea demasiado tarde. Entonces eso es muy importante. El que espera hasta el final no logra grandes cosas. El que camina obligado no genera karma espiritual. Tiene que ser voluntario, tiene que salir de ti, de tu volición, de tu iniciativa. Muy bien, pasemos ahora al la próxima estrofa. Justo en tiempos de tiranía es cuando más nos puede proteger un rey del Dharma. Similarmente, aquellos atormentados por espíritus malignos encuentran refugio en los maestros del mantra secreto. Muchas cosas nuevas. Rey del Dharma, espíritus malignos. O sea, el mensaje de esta estrofa: en tiempos de oscuridad es cuando más necesitamos la luz. Y es cuando más aparecen las personas nobles. Entonces, me gustaría decir algo relacionado que puede ayudar a algunos de nosotros a encontrar el camino del medio. Cuando hablamos de luz, hablamos de luz interna y luz externa. Y las dos son valiosas. La tendencia es de obsesionarnos solo con una. O estamos volcados al lado subjetivo y todo depende de mí, o estamos volcados al lado objetivo y todo depende de la gracia de la divinidad. Entonces tenemos que reconocer la relación, la interdependencia, ¿verdad? No lo podemos hacer solo, si no ya estaríamos iluminados, pero no lo puede hacer alguien por nosotros, si no ya estaríamos iluminados también. Entonces, la luz del maestro, del noble, del sabio, del Buda, de la divinidad, nos inspira y marca el camino, y nos alienta, y nos acompaña. Pero cada uno de nosotros tiene que dar esos pasos valientes y voluntarios. O sea, lo más que puede hacer alguien por nosotros es invitarnos a el nirvana. Nosotros tenemos que caminar y llegar ahí, ¿verdad? Pero es como diríamos, una gran ventaja tener la invitación y el mapa que viene dentro de la misma invitación. Es invaluable, ¿verdad? Porque todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos tenemos el mismo anhelo, pero no tenemos el mapa. Y muchas veces estamos trabajando energéticamente en crear las causas de nuestra miseria. Entonces, el mantra secreto también se conoce como mantra yana. Yana quiere decir vehículo del mantra, y también se conoce como el Vajrayana, el vehículo del relámpago, a lo mejor lo podemos traducir. A mí me gusta en sánscrito
mantra Naya, que quiere decir el método de los mantras. Y mantras es, como diríamos, una abreviación que abarca mucha tecnología espiritual. Entonces, queriendo decir que cuando somos afectados por fuerzas malignas, entonces maestros adiestrados, realizados con los mantras, pueden ayudarnos. Entonces, os comparto un cuento que me llegó a mí de Geshe Rinpoche. A ver si os gustan los cuentos tibetanos. Sobre cómo funciona el mantra yana. Vais a ver que no es tan místico como parece. Entonces, en el antiguo Tíbet había un lama mayor, un monje viejecito que estaba viajando de un lugar a otro. Y las distancias son enormes. O sea, yo fui a Tíbet y en jeep tomaban días, muchas veces 6 o 8 horas conduciendo en jeep para llegar al próximo pueblo. Entonces, distancias enormes y no había carreteras, no había hoteles, moteles, Airbnb, ¿verdad? Entonces, vas buscándote la vida, tratando de encontrar agua, tratando de hacer un fuego. Y cuando eres mayor todo es más difícil, en la intemperie. Entonces tuvo la fortuna, este monje mayor, de encontrar un grupito que estaba viajando en la misma dirección, ¿verdad? O sea, el grupito iba un poco más rápido, lo pilló de atrás, ¿verdad? Y era una familia extensa, un clan. Eran los padres y la próxima generación que recién se habían casado. La esposa joven había venido de otro clan y había un abuelito y unos hijos, como 10, 12 personas viajando juntitos, ¿verdad? Entonces empezaron a caminar juntos, a charlar, a compartir y el monje mayor estaba muy contento porque eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Que llegues a un sitio y que alguien prepare un fuego, que alguien caliente agua para todos, es una maravilla, es una gran ventaja. Entonces estaba muy contento y estuvieron así caminando juntos varios días, ¿verdad? Entonces, un día se despierta el monje por la mañana en el alba, muy tempranito, y ya se había largado toda la familia. Lo habían abandonado. Normalmente se despertaban, calentaban agua, hacían su tsampa, su té, y después emprendían camino. Pero esta vez ya estaban un poco cansados, ¿verdad? De tener que atender a este monje mayor, ¿verdad? Estuvieron acompañándolo unos días, pero tiene un ritmo muy lento y es un estorbo, por decirlo así. Entonces hicieron un plan, ¿verdad? Se despertaron tempranitos, silenciosos, y se marcharon y lo dejaron atrás. Entonces él, claro, estaba muy triste, porque aún le quedaba más de un mes de camino, ¿verdad? Un mes de camino. Entonces se puso a recitar plegarias a su protector, lo que nosotros llamamos ángel de la guardia, ¿verdad? Los tibetanos llaman su protector personal, ¿verdad? Un espíritu benevolente que está dedicado a ayudar y a proteger a los practicantes. Entonces invocó a su espíritu, a su ángel de la guardia, a su guardián, su protector, y le dijo su dilema, ¿no? Mírame, estoy abandonado, tengo que viajar tanto tiempo, por favor, encuéntrame a alguien que me ayude, ¿verdad? Por favor, encuéntrame a alguien que me ayude. Y claro, el espíritu se las veía muy difícil,
¿verdad? Él tiene como Google Maps, se levanta de ahí y ve que por kilómetros no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie que pueda de alguna manera atraer, ayudar a este monje viejito. Entonces lo tiene muy difícil. Pero se fue, el espíritu se fue, el protector se fue. Y el monje dijo, bueno, ahora no tengo prisa, entonces voy a hacer la práctica completa. Abrió su sadhana, empezó a hacer su práctica, su meditación, sus mantras, una sesión más elaborada, más larga. Y cuando estaba acabando su sesión, su práctica de meditación, viene corriendo de lejos, fatigado, el hijo más joven de la familia. Y viene, ven, te necesitamos tu ayuda. La esposa joven, la doncella, está enferma, no puede respirar, está atorada, ¿no? Está muy mal, no sabemos cómo ayudarle. Entonces él recogió sus cosas, el monje viejito, y fue acompañando a este chico hasta llegar a la familia, que no llegaron a acampar, se pararon en un sitio porque la esposa joven, la novia joven, tenía como un ataque de asma que no podía respirar. Entonces este monje mayor no era realizado, pero tenía algo de clarividencia, ¿no? Podía ver. Entonces cuando se va acercando, se extraña mucho porque ve que su protector estaba ahorcando. Estaba ahorcando esta mujer joven, ¿verdad? Entonces se acerca a él y el protector le hace un guiño. Entonces él ya sabía de qué iba la cosa. Dice, bueno, ahora tengo que inventarme un ritual, tocar tampones, un tambor, una campana, hacer ruido. Y el protector iba aflojando, poquito a poquito, a medida que avanzaba el ritual, soltando para que pueda respirar. Entonces ahí la familia tuvo mucha fe, ¿verdad? Este es un gran maestro que conquista a los demonios y nos ha salvado, vamos a cuidarle, vamos a mimarle, vamos a viajar junto el resto del viaje. Entonces, los espíritus son traviesos, pero algunas veces le pedimos cosas imposibles, ¿verdad? Como hizo este monje. Ahora pasamos a la siguiente estrofa. Los nobles se abstienen incluso de las infracciones más leves, mientras que los viles no evitan ni las más graves. Al yogur se le remueve hasta la más pequeña partícula de polvo, mientras que a la cerveza se le agrega más levadura. Ejemplos muy buenos para nuestra vida. Entonces, aquí el autor, Sakya Pandita, está resaltando estas cualidades de los nobles para que nosotros podamos imitarlas, ¿verdad? Para que nosotros podamos cultivarlas. Entonces, deberíamos tener un sumo cuidado de no causar daño, de no cometer faltas, ¿verdad? Incluso las infracciones leves. Y para ello necesitamos tres cosas. Primero, tenemos que reconocer lo que es una falta. Tenemos que saber y detectar in situ, en contexto, qué tipo de conducta es dañina y qué tipo de conducta es beneficiosa. Requiere algo de experiencia, algo de educación espiritual. Mucho es intuitivo, obvio, pero hay algunas conductas que no son tan obvias, ¿verdad?
Entonces, es importante educarnos. ¿Qué es la conducta noble, sana, que adoptan los grandes practicantes? Y luego, segundo punto, tenemos que creer en el karma. Tenemos que comprender que nuestras acciones físicas, verbales y mentales tienen repercusiones, ¿verdad? Van a afectarnos personalmente, van a determinar nuestra salud, nuestro estado psicológico, incluso nuestro entorno y las personas que atraemos, ¿verdad? Todo parte de nuestra volición, los movimientos que nosotros impulsamos. Y tercero, tenemos que valorar el futuro. Esto es un tema recurrente, ¿verdad? Tenemos que incluir más tiempo en nuestra conciencia. Si estamos impulsados por la gratificación inmediata, viviendo ni al día, ni a la hora, sino al instante, entonces no vamos a preocuparnos de las consecuencias más allá de este momento, más allá de este día, ¿verdad? Más allá. Entonces, lo ideal, por supuesto, de la perspectiva budista es que valoremos las consecuencias, los resultados que nuestra conducta hoy en día produce en nuestra próxima existencia, en nuestras próximas vidas. Pero si eso queda muy lejos para ti, entonces por lo menos empieza a pensar en décadas, ¿verdad? Extiende tu visión y piensa, voy a invertir en mi futuro yo. Mi misión no es exprimirle el jugo, sacarle provecho, devorar, consumir lo que tengo aquí, sino cómo puedo invertir en mí, en mi vida, en mis seres queridos a mediano y largo plazo. En cuanto más tiempo agregues, mejor que mejor. Y nos da el ejemplo aquí del yogur. El yogur. Ojalá yo hubiera escuchado esta estrofa cuando yo viajé a Tibet. Un breve cuento. Estaba viajando por Tibet en este viaje y no hay nada por kilómetros por horas. Y de repente llegamos a una tienda de campaña, a unos nómadas, tibetanos nómadas que tienen un poquito de ganado y tienen una tienda negra del pelo del yak. Y paramos allí para ir al baño, para descansar y para conocerles. Yo iba con un amigo, un lama, un khenpo tibetano. Entonces, esa familia estaba muy contento de vernos. Primero porque seguramente no venga nadie, solo los yaks, pero también sabían que veníamos de la India y de Nepal y que éramos monjes. Entonces tenían una sed por el Dharma y les regalamos unos cordones rojos, lo que teníamos. Entonces nos invitaron a su tienda de campaña, ¿verdad? Y viajábamos con un grupito alemán también que no quiso entrar, pero yo y el khenpo entramos en esa tienda. Y era muy precario, ¿verdad? Es tierra y después, como diríamos, esta pared de tela, ¿no? Y ellos, claro, quieren ofrecerte algo, ¿verdad? Pero no tenían nada, realmente, no tenían nada. Entonces ofrecieron al khenpo yogur. ¿Te gustaría yogur? Él dijo, no. Y a mí me ofrecieron, ¿te gustaría yogur? Y yo sentí que tenían tanta necesidad de ofrecer algo. Entonces yo, sí, encantado de comer yogur. Entonces hace así, ¿verdad? Y saca un cuenco, ¿verdad? Cada tibetano tiene su propio cuenco aquí, ¿verdad? Entonces saca un cuenco
y lo limpia con su bata, ¿no? Con su bata. Y después va a buscar el yogur, que está en un balde, en un cubo de madera en el suelo, ¿verdad? Esos cubos antiguos que tienen como un mini barril, ¿verdad? Y coge con otro cuenco y lo llena. Y me lo trae a mí y está caliente, ¿verdad? Y tiene pelos. Me acordé de esta analogía porque dicen ni una partícula de Bowl, pero esto estaba lleno de pelos de Jack, ¿verdad? Pero ellos me miraban con una expectativa, seguro que le va a gustar. Mi Jack es el mejor, ¿verdad? Entonces también la cuchara que tenía me la limpiaron. Y yo me comí ese yogur que sabía a queso fundido, ¿eh? Muy, muy fuerte, muy rancio, muy fuerte. Y bueno, y después estuve yendo al baño por 3 días seguidos. 3 días seguidos. Pero yo creo que valió la pena para agradecer a esta familia. Entonces sí, si ves algo en el yogur, yo recomiendo quitarlo, limpiarlo. Entonces, los seres nobles quieren ser limpios, quieren ser prolijos, están muy pendientes de eliminar la más mínima mancha y tacha. Y los seres más vulgares se revuelcan en el barro, ¿no? Como los cerdos. Entonces deberíamos desarrollar ese afán, esa necesidad de ser lo más puros y limpios posibles, particularmente con nuestra conducta, incluso en los detalles. En los detalles es en donde se gana la batalla. Nosotros valoramos algunas acciones simplemente por su estatus social, ¿verdad? Pero el karma no se rige por esas normas sociales, no se rige por la economía, no se rige por las leyes humanas, tiene su ley natural. Si actúas en contra de la realidad, vas a recibir esa repercusión. Si ignoras los intereses de otros por el egocentrismo, vas a tener ese resultado, ¿no? Entonces, algunas acciones aparentemente pequeñas, en privado, tienen un impacto enorme en determinar quiénes somos, determinar nuestra actitud, determinar nuestro proyecto de vida y las consecuencias que vamos a producir. Entonces, hay que valorarlo todo y ser lo más cuidadoso posible. Y ahora pasamos a tomar alguna pregunta. Cuando hablamos de espíritus malignos, o también los protectores, en realidad a veces son más internos que externos, quiere decir, ¿cuánto hay de espíritu maligno interno, externo? Quiere decir, si en realidad todos los fenómenos nacen de nuestra mente, realmente cómo se relacionan, sobre todo todos esos mundos invisibles. Muy bien. Gracias. Sí, muy buena pregunta. A un nivel muy profundo se dice que sí, que hay 3 niveles, externo, interno y absoluto. Entonces, un estado aflictivo interno, como la ira, se manifiesta afuera como un antagonista, un enemigo. No tiene que ser un espíritu, puede ser una persona que te quiera hacer mal. Entonces, tiene que coincidir esa persona con mala fe, mala voluntad y tu necesidad kármica
de vivir esa experiencia, ¿verdad? Entonces, seguramente hay muchos espíritus. En el budismo tibetano hay 80 clases, tipologías de espíritus, pero no nos pueden afectar directamente. No nos pueden incluso ni tocar un pelo si nosotros no tenemos el karma y no adoptamos esa invitación. Es casi la misma relación con las fuerzas benevolentes que mencioné anteriormente, ¿verdad? Nadie puede intervenir directamente, si no estaríamos en un lugar muy feo o en el paraíso, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene el poder directamente de modificarnos, de cambiar nuestro karma, si quiere y puede, ya estaríamos iluminados, ya estaríamos viviendo la plenitud, ya estaríamos en dicha. Entonces el hecho que no estamos es que no hay una fuerza que quiere y puede, ¿verdad? Entonces sabemos que muchos quieren, sabemos que hay seres muy nobles, sabemos bodhisattvas, budas, pero no pueden intervenir, no pueden cambiar el karma de una persona, ¿verdad? Pueden proveernos con condiciones secundarias y de esa manera sentimos más positivismo, más optimismo, más claridad, ¿verdad? Y lo mismo para el lado oscuro, ¿verdad? Nadie puede causar daño directo, pero puede invitarte a causarte daño a ti mismo. Son como invitaciones que recibimos en el correo, ¿verdad? ¿Cuál eliges abrir y en dónde inviertes dinero? ¿Cuál alimentas, por decirlo así? ¿Dónde inviertes energía? Entonces, el problema está en la obsesión. Hay muchas personas que se obsesionan con este tema de espíritus malignos. Por ejemplo, en La Paz, Bolivia, cuando visito, hay una avenida de brujos, ¿verdad? Donde hay locales, tienditas, ¿cómo se dice lo que hay en la playa que son chiringuitos algunas veces son locales propios, depende la calidad del brujo o la bruja. Y tú vas por esa avenida y contratas a estos brujos y brujas para que hagan hechizos para personas, hechizos para negocios, hechizos para esto. Y se dice que cada político tiene su propio, ¿verdad?, brujo contratado ya por vida, ¿no? Necesitan su abogado y brujo. Entonces, en el budismo tibetano también se da mucho énfasis porque el budismo se combinó con una tradición nativa que existía antes, ¿verdad?, que tenía este aspecto. Y hoy en día, por ejemplo, en el occidente, hay, no muchos, pero hay algún lama tibetano que indica a sus estudiantes de hacer una ofrenda de incienso a los espíritus para apaciguarlos y que no molesten. Y algunos invierten media hora todos los días en recitar unas oraciones en tibetano a espíritus que nunca han visto, ¿verdad? Eso no es buena idea, eso es una obsesión. Porque no sabes lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Puedes estar llamándolos, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? Entonces, si expande nuestra conciencia más allá del materialismo espiritual, vamos a comprender que hay muchas formas de vida, muchas dimensiones de existencia, pero después tenemos que aterrizar y ser pragmáticos, ¿verdad? Y operar a nuestro nivel. Entonces, como dijo este verso, temas esotéricos son para
grandes practicantes con clarividencia que tienen el poder de comunicarse con estas fuerzas. Para nosotros es mejor ni negociar, ¿verdad? Simplemente ser una persona sana, cuidar la naturaleza, pero no entrar en áreas que no nos compete, por decirlo así. Curiosamente, las personas que contratan estos hechizos después son las que más temen, ¿verdad? Y las que más empiezan a imaginar cosas. Mi pregunta va en relación con el apartado de los líderes. Creo que la descripción de los líderes que se hacen en este templo no corresponde a los líderes que tenemos ni en este país ni a nivel internacional. Entonces quería saber, con su optimismo que le caracteriza, cómo podríamos cambiar esa situación y tener verdaderos nobles, gente sabia, como líderes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues no se me ocurre algo mejor de lo que mencioné antes, que tiene que ser un movimiento masivo. Por ejemplo, podemos usar a Gandhi como modelo, ¿verdad? Gandhi quería crear un movimiento, ¿verdad? Y no movió nada. Se dedicó años a la prensa, a desarrollar un periódico, primero en el sur África y después en la India. Quiere decir, educando a la población y creando sostenibilidad económica. Y luego, cuando había una gran masa de personas, un punto crítico, que estaban educadas, que sabían lo que estaba pasando, que creían en un movimiento pacifista, ¿verdad? Ahimsa. Entonces, recién después empezó a encontrar aliados para crear este movimiento, ¿verdad? Y de esa manera pudieron reconocer el primer líder, Nehru, ¿no? de la India. Entonces, sin un cambio de conciencia en la población, no es posible, no es posible. Pero si hay un movimiento informático a través de los medios, un movimiento social, si hay información, si hay educación, entonces sí se puede crear, como diríamos, una colaboración, ¿verdad?, de muchos grupos dispares que encuentren el factor denominador que les una y puedan crear y sostener. Porque es más difícil sostener que crear, ¿verdad? Cambios radicales se pueden forzar, pero no se sostienen con el tiempo. Entonces es muy importante crear algo sostenible y eso solo puede surgir con un cambio de parecer, de visión, de prioridades. Entonces es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la educación, yo creo, y los valores. Entonces, queremos que los líderes sean un poquito mejor que nosotros, pero no demasiado. ¿Habéis escuchado eso? Si el líder es irreconocible, no lo valoramos. Entonces, si es demasiado noble, demasiado puro, demasiado estoico, ¿verdad?, sin emociones, entonces esta persona no es genuina, no la reconocemos, no la valoramos. Entonces, lo mínimo que podemos pedir es la masa crítica de esa población quiere algo un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero lo que es mucho mejor no es reconocible. No se valora, no se puede reconocer como algo bueno y positivo. Y no solo como líderes. Pasa lo mismo con libros, pasa lo mismo con filosofía,
pasa lo mismo con práctica espiritual. Todo tiene que corresponder, no a cultura, sino a nuestro nivel de conciencia. A nuestro nivel de conciencia. Y es difícil mover verticalmente a una población. O sea, hay que empoderarles para dar ese salto. Y no hay muchas maneras de hacerlo. Es principalmente un cambio de percepción de realidad, un cambio de identificación, de percepción del ser, del sujeto. Lo que acelera ese proceso es el amor y la compasión. Es ¿cómo diríamos? Algo que ayuda a catalizar ese cambio, esa evolución. En la medida que se expande nuestro círculo de empatía, quién valoramos, quién conocemos, quién nos importa, en la felicidad de quién estamos interesados, en esa medida cambia nuestra identidad y cambia nuestra percepción de la realidad. Entonces, por eso muchos maestros por mucho tiempo en sus discursos públicos hacen tanto hincapié en amor y compasión, particularmente compasión, porque es el medio habilidoso más potente de modificar y purificar y extender, amplificar nuestra percepción de la realidad.